Espinosa Morales, Madeley Lourdes. En este día les vamos a explicar sobre las competencias del área de personal social, en lo cual a mi grupo nos ha tocado explicarles sobre la competencia número 3, que es construye interpretaciones históricas. Para ello vamos a empezar con una canción titulada Con mis manitos. Dice. Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitos, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitos, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Bueno, espero que les haya gustado la canción y vamos a continuar con la explicación que nos ha tocado sobre la competencia número 3, construye interpretaciones históricas. La competencia es construye interpretaciones históricas. ¿Qué nos quiere decir esta competencia construye interpretaciones históricas? En esta competencia nos dice que los niños y las niñas del primer grado hasta el sexto grado deben sustentar hechos o procesos históricos, ¿no?, que le ayuden a comprender los desafíos del pasado o los cambios, ¿no?, que ocurrieron durante nuestra historia. Sus capacidades son 3. La primera capacidad es interpreta críticamente fuentes diversas. En esa capacidad, interpreta críticamente fuentes diversas, implica que el niño reconozca la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar en un hecho o un proceso histórico, ¿no? También nos dice que debe ubicarlas en su contexto y comprenderlos, ¿no?, de manera crítica y reflexiva, ¿no? También el niño aquí debe ser participativo y tener ser sociable. La segunda capacidad es comprende el tiempo histórico. Comprende el tiempo histórico. En esta capacidad nos dice que los niños tienen una suposición de usar las nociones relativas del tiempo de manera pertinente, ¿no? Debe reconocer los sistemas de mediación temporal, lo que es ayer, hoy, mañana, así. Y la otra capacidad es
elabora explicaciones sobre procesos históricos. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. Aquí nos dice que el niño tiene que saber explicar las causas de los procesos históricos relacionado a las motivaciones de sus protagonistas en una cosmovisión que ellos vivieron, ¿no? Por ejemplo, el niño de primer grado va a tener esa diferente forma de expresarse. En cambio, el de sexto grado ya va a tener que buscar más, más jerarquizar más sus causas o los hechos que han ocurrido, ¿no? Bueno, continuando con el ciclo 3 que corresponde al primero y al segundo grado. En esta ocasión les voy a explicar sobre la descripción del nivel de competencia que se espera en este ciclo 3, ¿no? La descripción del nivel de la competencia que se espera para los niños del ciclo 3, ¿no? En esto nos dice que los niños deben construir interpretaciones históricas en las que describen los cambios ocurridos en su familia, en la comunidad, y debe ser participativo, ¿no? También debe aprender a comparar el presente y el pasado. También debe reconocer las causas, consecuencias y sus cambios, ¿no?, que ocurren durante los hechos de nuestros antepasados o actualmente. También nos dice que el niño o la niña del ciclo 3 tiene que obtener información sobre el pasado de diversas fuentes, ¿no? Así como la semana, los meses, días, y identificarlos, ¿no?, de forma simultánea y explicarlos. Les voy a explicar el desempeño de primer grado. Desempeño de primer grado. En los desempeños de primer grado, el primer desempeño que tenemos nos dice que obtiene información sobre el mismo o de diversos hechos cotidianos del pasado a partir de testimonio oral o de dos o más personas, así como de objetos en desusos, fotografías, entre otros. Aquí tenemos, yo les voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Aquí tengo dos fotografías. Uno es antiguo y el otro es actual. Lo vamos a colocar en la pizarrita para que ustedes lo puedan ver. Para que ustedes lo puedan ver. Ya. Aquí en la primera fotografía, el desempeño nos dice, ¿no?, que el niño va a tener que obtener información sobre él mismo, ¿no? Tiene que preguntar a su mamá o a su papá, ¿no? Y luego tiene que compartirlo, ¿no? Por ejemplo, que aquí vemos, a una familia moderna y a una familia actual. A ver, el niño aquí tiene que observar, cómo se veían antiguamente. Por ejemplo, acá una fotografía era blanco y negro. Aquí era colores, ¿no? Así sucesivamente. El niño tiene que obtener información y saber explicarlos. El segundo desempeño es ordena hechos o acciones cotidianos usando expresiones que hagan referencia al pasado del tiempo, minutos, horas,
semanas, meses, ayer, hoy, mañana, al inicio, al final, mucho tiempo, poco tiempo. Aquí, ¿no? El niño, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo sobre aquí tengo dos, miren, lo pueden observar. Aquí vemos un sol y una luna. Aquí, por ejemplo, nosotros le preguntamos al niño, ¿qué habrá, o sea, qué habrás hecho ayer o qué pudieron observar en la clase, en su casita el día de ayer, ¿no? Los niños van a responder el sol y en la noche la luna, así sucesivamente. También se puede decir, a ver, le podemos preguntar, ¿no?, al niño, ¿qué habrás observado cuando saliste de la escuela y llegaste a tu casita? Y dice, no, he almorzado. ¿Y qué será el de hoy o ayer será? Y el niño tiene que saber responder, ¿no? Otro desempeño es, describe acontecimientos de su historia o de los otros en los que compara el presente y el pasado, identificando algunas causas y posibles consecuencias, ¿no? Y aquí el niño tiene que saber describir con sus propias palabras lo que ve, lo que observa o lo que percibe, ¿no? Y los compara con el presente y con el pasado. También ahí va a identificar lo que son sus causas y sus consecuencias, ¿no? Eso sería todo lo que es en los desempeños del primer grado. Ahora, los desempeños del segundo grado también son parecidos, pero ya varía en la edad, ¿no? Por ejemplo, en el primero tenemos, obtiene información sobre imágenes antiguas y testimonios de personas, reconociendo que estos brindan información en el pasado, ¿no? Aquí el niño ya tiene que preguntar a otros o buscar otras fuentes. Por ejemplo, podría ser, el niño tiene que investigar ya, ¿no?, con un poquito más información, va a reconocer lo que son los hechos que han pasado antiguamente y lo va a tener que expresar a otras personas. Y también otra competencia que es similar al desempeño del primer grado es describe acontecimientos de su historia o de otros en los que compara el presente y pasado, identificando algunas causas y consecuencias de esto. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes, ¿ve? Dos imágenes. Uno que es una radio antigua y el otro moderno. Aquí, por ejemplo, el niño va a tener que ver o comparar, ¿no?, estas dos materiales, se podría decir, y compararlos, ¿no? Y luego dice, va a identificar cuáles son sus causas y sus consecuencias. También tenemos otro que es distinguen en su vida cotidiana aquellas actividades que son más largas que otras, secuencia, hechos o acciones cotidianas, ¿no? También nos dice, describe acciones o fenómenos que transcurren en el mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí el niño ya va a tener que distinguir, ¿no?, en lo que observa en su alrededor, actividades que son más largas, por ejemplo, como socializarse entre todos, ¿no? Y otro también describir acciones o fenómenos que
que transcurren en el mismo tiempo, dice. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación por mi persona y gracias y les voy a dar. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la competencia Construye interpretaciones históricas. La competencia Construye interpretaciones históricas combina 3 capacidades. La primera capacidad es interpreta críticamente fuentes diversas. La segunda capacidad es comprende el tiempo histórico. La tercera capacidad y por último es elabora explicaciones sobre los procesos históricos. Cuando el estudiante construye interpretaciones históricas y logra el nivel esperado del ciclo, realiza los siguientes desempeños. Lo que los estudiantes del 4º grado de primaria deben trabajar es obtener información sobre hechos concretos, pero en diversas fuentes o alguna difusión histórica. ¿Qué nos dice? Que los estudiantes, si tienen alguna pregunta por resolver o tienen alguna investigación, lo que van a hacer para encontrar esa información van a usar diferentes fuentes. Por ejemplo, el uso de la página web, también lo puede buscar en libros de textos o también en ilustraciones, etcétera, etcétera. Ya. El siguiente desempeño que el estudiante debe trabajar es describir algunas características que muestran el cambio o la permanencia, pero que sean de diversos aspectos, pero que sea de la vida, de la vida cotidiana. Por ejemplo, hoy en día nos encontramos con esta enfermedad o este virus que es el COVID-19. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Les voy a explicar sobre la competencia Construye interpretaciones históricas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Es cuando el estudiante combina capacidades como interpreta críticamente diversas fuentes, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Para ello les voy a explicar el desempeño del 5º grado, ¿no? Utilizando el tema de los derechos del niño. ¿Qué nos dice el primer desempeño? Obtiene información sobre determinados hechos históricos a partir de cuadros estadísticos y gráficos sencillos, libros de síntesis o investigaciones históricas. Identifica en qué se diferencian las narraciones sobre un mismo acontecimiento del pasado. ¿Qué nos quiere decir? Es cuando el niño va a tratar de obtener, indagar, buscar información, ¿no?, sobre los derechos del niño, en qué consiste, para qué sirve, si los derechos del niño antiguamente existían o eran iguales al de ahora, ¿no? Se va a hacer esa pregunta y se va a tratar de responder, pero para ello, como los niños son bien curiosos, ellos van a indagar, ya sea en fotos, en hechos históricos, en cuadros estadísticos, en gráficos, en imágenes. Y una vez que el niño haya indagado, haya buscado, haya obtenido información sobre sus derechos, ¿no?, él te va a dar a conocer cuáles son sus 10 derechos del niño. Para ello yo les voy a explicar, ¿no?, cuáles son sus 10 derechos. 1. ¿Cuál es? Igualdad sin discriminación, nombre y nacionalidad, tener una familia, jugar y tener actividades creativas, protección contra cualquier forma de abuso o abandono, alimentación, vivienda y atención médica, poder expresarse y ser escuchados, no trabajar, educación, salud y cuidados adecuados para niños con impedimentos. Les voy a enseñar unas imágenes sobre la educación, ¿no? El niño, uno de sus derechos fundamentales es derecho a la educación. Acá vemos que un niño se está dirigiendo a la escuela, ¿no?, a formarse, mejor dicho. Aquí vemos que el niño está haciendo su labor y su derecho, ¿no? Derecho a la educación. Y todos tenemos también derecho a la familia. Aquí vemos mamá, papá, hijo y hermano. Todos tenemos el derecho a la familia, derecho a la mamá, derecho al papá, derecho al abuelo, a la abuela. También tenemos el derecho de jugar y tener actividades creativas. Como aquí vemos, el niño está cantando, está soplando su flauta y acá está su otro amiguito también, ¿no?, que están teniendo, mejor dicho, el derecho a la actividad recreativa, de jugar, ¿no?
También tenemos derecho a la salud, ¿no? A estar bien alimentados, a cuidarnos, tener una buena alimentación para ser un niño fuerte y no enfermarnos y tener también el derecho a la salud, ¿no? A cuidarnos, a tener esa atención que merecemos. Bien, ¿qué nos dice el tercer desempeño? Elabora explicaciones sobre hechos o procesos históricos, reconociendo la participación de hombres y mujeres en dichos acontecimientos. Identifica algunas causas de dichos hechos o procesos que tienen su origen en acciones individuales y otras en su origen en acciones colectivas. Bien, ¿qué nos quiere decir? En este tercer desempeño, el niño ya sabe la diferencia, ¿no? De los derechos del niño, cómo es ahora y cómo era antiguamente, ¿no? Anteriormente los niños no tenían ese respeto hacia ellos, ¿no? Muchos de ellos han sido lastimados, golpeados, algunos de ellos no terminaban su educación, les mandaban a trabajar, no tenía el respeto que ellos merecen, ¿no? Pero hoy en día ellos ya conocen cuáles son sus derechos: derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a la salud, y van a compartir, mejor dicho, puede ser individualmente o grupalmente con sus compañeritos, van a compartir, ¿no?, sobre sus derechos, o van a dar a conocer sus ideas o lo que ellos piensan acerca de ello. Gracias. El COVID-19. Siguiendo con el siguiente desempeño, también que se debe trabajar es narrar, o que los estudiantes deben trabajar es narrar hechos históricos, incorporando más que un aspecto. En este desempeño, el estudiante explica la importancia que tiene en su vida la historia de su comunidad o de su región. Como así, el estudiante en ese desempeño explica e interpreta su cultura. ¿Qué es una cultura? Es un conjunto de interpretaciones. ¿Cómo lo interpretan? Mediante música, puede ser la artesanía o, o otras tradiciones o la comida. Ya. Y esto sería todo, no sería todo, pero es una parte del desempeño que los estudiantes del cuarto grado de primaria deben trabajar. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. En esta mañana me ha tocado exponer sobre la competencia construye interpretaciones históricas del sexto grado. Para desarrollar esta competencia, lo primero que tenemos que saber es nuestros desempeños. Y en esta competencia tenemos 4 desempeños que ahora lo vamos a ver. El primer desempeño es: selecciona las fuentes que le proporcionan la información sobre un hecho y las ubica en el momento que se produjo. ¿Qué nos quiere decir este desempeño? Nos quiere decir que nuestros estudiantes tienen que aprender a lo que es seleccionar las fuentes que les proporcionan información. Cuando hablamos de fuentes, hay distintos tipos de fuentes: fuentes orales, fuentes escritas, y esas fuentes ellos tienen que aprender a seleccionar y también tienen que saber a ubicar en el momento en que se produjo, ubicar en qué tiempo, en qué momento se realizó ese hecho, y para que sepan, ¿no? Después de seleccionar, el estudiante tiene que aprender a lo que es identificar. Entonces pasamos al segundo desempeño, que es: identifica algunas características que le permite distinguir entre el periodo de periodos históricos. Ya. Los periodos de la historia son 5, que les voy a explicar. Lo que es la primera es la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad contemporánea y la edad moderna. ¿Ya? Después de seleccionar, identificar, el estudiante tiene que aprender a lo que es elaborar. Elabora explicaciones coherentes sobre los hechos o procesos históricos. Aquí el estudiante tiene que elaborar o tiene que explicar con unos términos, con un sustento que es coherente, con un sustento que diga: mira, ¿sabes qué? Esta es mi fuente y por lo cual aquí sustento. ¿Qué es esto? Que usa una fuente, ¿no? Y ya. Y llegando a la parte final, nos dice: utilice conceptos sociopolíticos que se encarguen en un personaje. Acá el estudiante ya va a asumir como
va a tener un concepto sociopolítico que puede ser uno, ¿no? De su localidad, de su lugar donde vive. Entonces, ellos van a usar ese sociopolítico y lo van a sentir como uno mismo. Muy bien, eso fue mi explicación sobre la competencia construye interpretaciones históricas. Muchas gracias.